con el que tengo allá arriba que dice aire. Ya tenemos la comunicación telefónica que habíamos prometido, estamos en línea ya hablando sobre la situación de Cuba, todo esto que sucedió en Cuba y que realmente preocupó mucho, que fue noticia de varias portadas hace una semana. Tenemos en comunicación a Norberto Champa Galiotti, que es coordinador de la Red Continental Latinoamericana por la situación de Cuba. Buenas tardes, Norberto. María Martínez te saluda. Buenas tardes, un gusto. Bueno, el gusto es nuestro y te agradecemos la predisposición para salir al aire de Radio AMEP. Hola. Hola, ¿me podés escuchar? Bien. Sí. Bueno, te decía que te agradecía... Un poco de ruido ambiente porque estoy dentro de un bar y como el Día del Amigo hay gente por todos lados, así que te pido mil disculpas por el sonido ambiente. No, por favor. Bueno, te agradecía la comunicación para con nosotros y la idea es que nos cuentes un poquito cuál es la situación actual que están atravesando en Cuba. Porque hay como mucha confusión con respecto a eso. Bueno, hay una situación real y una situación que se vende por los medios. La situación actual en Cuba es muy tranquila, está controlado los actos de vandalismo y la vida se desarrolla dentro de la normalidad que permite la pandemia que afecta a toda la humanidad y la crisis económica. Por otra parte, las cuestiones que venían precediendo esta escaramuza que se generó en San Antonio de los Baños y en algunos barrios, continúa porque continúa un bloqueo criminal de 60 años contra Cuba, que tiene como objetivo, ustedes deben conocer, el memorando de Lester Mallory en febrero de 1960, donde el Lester Mallory es ex secretario de gobierno de Estados Unidos y informa que la única forma de detener a la revolución es haciéndola pasar por necesidades, por hambruna a la población y generar estado de ánimos adversos al gobierno revolucionario. O sea que ese objetivo que se plantea con el memorando va en base a lo que conocemos como el bloqueo y bueno, es eso lo que están viviendo desde hace más de 60 años. Ahora, Norberto, había mucha confusión. Yo me refería a que había, en varios medios se había hablado de que, o acusado a varios periodistas argentinos de estar manipulando la información. Es decir, de estar pegando o editando determinados videos donde se hablaba de violencia, donde se mostraban manifestaciones violentas, pero en realidad esto no era verdad. ¿Vos tenés conocimiento respecto a esto? Bueno, lo de las falsas noticias y las imágenes falsas de marchas que eran a favor, le sacaban el sonido y lo hacían figurar como que eran en contra. Por eso te decía que hay dos realidades. Una, la realidad que vive el pueblo cubano y otra la que están montando y sabemos de dónde se está montando, porque en Cuba deben ser, pero vos crees que 200... Sí, te escucho. Sí, no, yo lo que te preguntaba es si realmente tienen que ver con que sean argentinos estos periodistas que estaban montando esta información. Argentinos, sí, los quienes trabajan en las redes, justamente un personaje, un ignoto, que solamente está trabajando en las redes aquí en la Fundación Libertad de Rosario, Agustín Antonetti. La verdad, conocido a partir de que se descubre que él tiene capacidad, seguramente muchos de ustedes tienen Twitter. Bueno, Antonetti tiene la capacidad de emitir desde su cuenta y en forma sostenida durante horas 5 tweets por segundo. Sabemos que están trabajando con alguna tecnología que distribuye, que bombardean falsas noticias. Ellos crearon la consigna SOS Cuba. Sí. Están vinculados a la Fundación Libertad, pero también está en Buenos Aires la Fundación Cadal. Son figuras que tienen para recibir los dineros de la USAID, de la ANID, que es lo mismo que el Departamento de Estado norteamericano. Cuando hablamos de luchar contra el imperialismo, no estamos hablando de los que viven del río Bravo hacia el norte, estamos hablando de muchos que no tienen patria y que solo se mueven por el verde, y la máquina de producir verde la tienen del río Bravo para el norte, y
viven aquí en nuestro país, en nuestras ciudades. Gente que se vende, no tiene moral, ni ética, ni patria, y solamente viven en función del dinero que le puedan ofrecer, y venden sus conocimientos, sus capacidades. Personas con precio, pero sin valor. Mirá qué buena frase, ¿no? Con precio pero sin valor. La verdad que lo mejor que escuché hoy en el día. Norberto, te hago una... ¿Vos a qué crees que responde todo esto? O sea, este entramado de información, este maquillaje de la información, ¿a qué responde realmente? ¿Cuál es el interés que está detrás? Bueno, el interés, nosotros tenemos que pensar que estamos siendo víctimas de la política del tero, que grita en un lado, pero sabemos que los huevos y el nido está por otro lugar. Simplemente hacer algunos ejercicios, en eso las redes, el internet nos permite encontrar, cuando la derecha proponía debates, y estamos hablando de la derecha, inclusive hasta la derecha que apoyaba a los golpistas, ¿no? En su momento, sí, formularon un programa, ahora clave, de dos nefastos, Neustadt y Grondona, pero había un debate político, ellos argumentaban por qué, aunque siempre dentro del pensamiento mágico, la teoría del derrame era lo que iba a producir una riqueza incalculable. Bueno, estábamos un poco afectados por la caída del socialismo real de la Unión Soviética, y Fukuyama, que nos decía que de ahora en más iba a haber, se terminaba la historia, y que la abundancia iba a ser derramada por todos los pueblos del mundo. Bueno, nada de eso ocurrió, todo lo contrario. Sí hubo mayor producción, sí hay mayor riqueza, pero la concentración fue escandalosa, y lo que se desparramó sobre el mundo fue pobreza, miseria, exclusión, incapacidad civilizatoria. Y si nosotros vemos hoy que ese argumento no lo pueden sostener, lo único que recurren desde los medios es al odio, a trabajar los sentimientos primitivos como el odio, a lograr fanatizar. Nosotros, nuestra sociedad es víctima de fundamentalismo, de varios fundamentalismos, y no son capaces de sostener una propuesta política porque se ha agotado la capacidad del capitalismo, entendiéndolo el capitalismo como su desarrollo actual y sostenido, que es el neoliberalismo. Claro. Ha perdido la capacidad de enamorar. Cuando a veces nos dicen, nosotros hemos perdido la batalla de ideas, ideológicamente nos han derrotado. Yo creo que no. Yo creo que hemos triunfado en la batalla de ideas porque estamos sosteniendo un mundo con inclusión, un mundo donde se respete la diversidad, un mundo más equitativo, un mundo que respete el ecosistema, un mundo que respete la vida, y para eso el capitalismo no tiene respuesta. Así que la batalla de ideas la estamos ganando. Nos cuesta aún la batalla cultural de salir de la lógica del individualismo, de pensar en mi ombligo, que nos ocurre cuando estamos abordando los problemas de la pandemia. Aparecen terraplanistas, aparece que la vacuna te ponen un chip, lo otro que tenés un imán. Locuras, y están recurriendo a ese mensaje mesiánico, loco, absurdo, porque no tienen una propuesta política, humana, que contacte con los pueblos y que genere esperanza. Ese es el motivo de la crisis, y por eso está desarrollando lo único que puede hacer, que es la violencia, que es la mentira, su capacidad hegemónica en la comunicación, y instalar criterios de verdad, no verdades, sino criterios de verdad que son asimilados por las masas. Y yo creo que están muy preocupados por esa situación. Cada vez les dura menos el cuento. El golpe en Bolivia le duró 10 meses. El plan con Macri le duró 4 años y fue escandaloso. Pero también queda en desnudo el sistema republicano, que está obsoleto. Ellos defienden qué república defiende la derecha, qué república y qué democracia puede proponer Estados Unidos cuando hablan de democracia y de libertad. ¿Qué libertad? La libertad del mercado, fundamentalmente, que es lo único que defienden, que es lo que le ha permitido concentrar la riqueza en forma abrupta y escandalosa a nivel global. Pero no es la libertad de poder educarse, de poder curarse, de poder alimentarse, de tener un techo, de tener agua potable, de tener las condiciones mínimas para una vida digna. Eso no lo puede ofrecer. Y lo que está ofreciendo es estabilización,
el sistema corrupto con la justicia, perdón, la justicia no, la justicia es muy sagrada y muy importante para nosotros, con el Poder Judicial, que son nidos de los servicios, también con ese falso funcionamiento que tiene las cámaras de diputados, donde si logramos tener mayoría podemos vivir de una manera, pero si tiene la mayoría la derecha se viene un golpe y desestabilización, como ha ocurrido en Paraguay, en Brasil, como ha ocurrido en el mismo Ecuador, donde el nefasto Lenín Moreno dio un golpe de Estado a su gobierno. Me parece que estamos ante una propuesta loca, ante una derrota ideológica del capitalismo que no tiene solución, y en esto sí no tiene solución, y por eso está atacando, quiere instalar como el mal de los males al comunismo, y tiene la figura de Cuba, y ellos quieren convencer a la humanidad que el comunismo produce, o el socialismo que se vive en Cuba, porque el comunismo todavía no ha habido ni hay en ningún país en el mundo, hay partido comunista, pero eso lo venden así. El comunismo produce pobreza, y por lo contrario sería que el capitalismo produce riqueza. Claro. Pero los pobres de la humanidad, ¿quién lo ha generado? ¿El comunismo o el capitalismo? Es una buena reflexión esa. Bueno, sí, Norberto, justamente venía escuchando lo que contabas acerca de, al parecer, los problemas latinoamericanos a través de las finanzas son quizás por una radiografía estadounidense hacia Latinoamérica, pero bueno, ¿no hay una forma de quizás hacer un equilibrio entre ambas posturas para tratar de sacar una solución que beneficie a todos? Por supuesto que son tales las diferencias que casi nunca o nunca se van a poner de acuerdo ninguna de las dos partes, pero ¿no habría una esperanza de poder hacer un equilibrio que ayude a todos? Repetime lo último, por favor, que no te escuché bien. Sí, que ambas partes probablemente estén destinadas a jamás ponerse de acuerdo, pero ¿no habría una pequeña esperanza de que se puedan poner, aunque sea un poco de acuerdo, para que se pueda encontrar un equilibrio que ayude a todos? A ver, no entendí la última parte, pero vos me hablas de la posibilidad de un acuerdo. Sí, más o menos, sí, algo así. Claro, él lo que quiere saber es si se puede, Norberto, lo que yo entiendo que quiere saber Nico es si existe alguna posibilidad de que lleguen a un punto medio, es decir, no tirarnos ni para la izquierda ni para la derecha, sino que haya un consenso entre esta situación. Yo creo que nunca fue planteado un punto medio por el imperialismo, no lo planteó jamás, no lo planteó con el Plan Cóndor. El imperialismo no plantea un punto medio en las distintas invasiones, primero cuando plantea la doctrina Monroe, que es la que defiende América para los americanos, ahí no hay punto medio, es ocupación, es anexión. La doctrina Monroe es anexión. La Alianza para el Progreso en el 62 en Punta del Este, un plan de anexión. El ALCA, un plan de anexión. La invasión a Granada, a Haití, la invasión a Nicaragua, las 7 bases militares en Colombia, eso no, ¿qué punto medio hay? No hay posibilidad de encontrar un punto medio entre el desarrollo capitalista y la necesidad de una nueva sociedad, de un nuevo sistema político, social, cultural y económico. El capitalismo destruye el ecosistema, la capa de ozono, el calentamiento global, destruyendo el río Paraná con dragado para que entren barcos cada vez más grandes y destruyendo toda la fauna, la flora riquísima, contamina las aguas en pos de la industrialización sin sentido. No aceptan controles. Yo no encuentro punto medio entre el mal y el bien. Claro. Y para plantearlo de esa manera, yo creo que el capitalismo ha hecho y hace mucho mal en este momento a la humanidad, lo ha hecho siempre. ¿Qué punto medio hay entre Hiroshima y Nagasaki? ¿Cómo conciliar esas cosas? En Serbia, en Kosovo, el apartheid en África, el muro entre Estados Unidos y México.
Yo creo que ha llegado a un desarrollo donde no admite punto medio, sino que tienen que ser superadas, esa forma superada por algo positivo, por algo bueno, por algo humano. El capitalismo ha perdido toda capacidad de generar condiciones humanas. Es mi opinión, ¿no? Y creo que es lo que está realmente en juego. A Cuba la única forma que pueden llegar a derrotar la revolución es intentando una invasión y teniendo éxito en la invasión. Cosa que tendrían que ver si tendrán éxito en una invasión. La veo difícil porque Cuba se viene sosteniendo... Ya lo intentaron en Playa Girón, pero bueno. La veo difícil, decía Norberto, porque Cuba es uno de los países que se viene sosteniendo hace muchísimo tiempo en la misma política y me parece que es uno de los archienemigos que tiene justamente el capitalismo. Y es que con poco ha hecho realmente muchísimo, ¿no? Porque un país bloqueado que tiene 5 candidatos vacunales, 2 que ya están aplicando a toda la población, que tiene el índice de muerte del nacido vivo más bajo de todo el mundo, mucho más bajo que Estados Unidos, que tiene recursos y desarrollados, que envía médicos a lugares donde lo necesite para luchar contra el COVID, que tiene el Yo Sí Puedo para alfabetizar, Operación Milagro para operar a los enfermos de catarata y pterígino, que participó de la lucha por la independencia del colonialismo en África y que gracias a la participación internacionalista de Cuba se derrotó el apartheid. Sí, es uno de los ejemplos de... Bueno, es uno de los ejemplos de cómo, dándole la espalda a Estados Unidos, también pudieron hacer muchas cosas, ¿no? Es una referencia no solamente en medicina, sino en un montón de otros aspectos, pero Cuba. Imaginemos, no simplemente, si hubiese estado en la esencia del capitalismo hacer el bien, con los recursos, con la riqueza, con el conocimiento y el desarrollo científico-técnico, ¿cuánto hubieran podido aportar a la humanidad? Es infinito, pero no está en sus objetivos. No hay razón para que no lo haga. El mayor presupuesto es el de la carrera armamentista, el complejo armamentístico industrial de Estados Unidos. Billones de dólares en eso. El negocio de los laboratorios. Ahora estamos en una guerra de laboratorio. Parece que todas las vacunas son buenas. En mayor o menor medida generan anticuerpos. Hay que vacunar a toda la humanidad, no hay que pelearse por ver cuál es más buena y neutralizar a la otra. Para producir inmunidad de rebaño tiene que estar vacunado al menos con las 2 dosis el 70% de la población mundial. Al ritmo que lleva esta guerra por imponer uno u otro laboratorio, que son los laboratorios privados contra los laboratorios de Estado, analicemos que China, el de Rusia mismo es un laboratorio de Estado y el de Cuba es un laboratorio de Estado también. Y los otros son privados. Claro. Es una guerra que no tiene sentido. Con la capacidad y con las riquezas y con los alimentos que produce la humanidad y que se los apropian los dueños de este mundo capitalista, el mundo podría vivir mejor. Lo que hay que terminar con esa apropiación y esa concentración. Yo, sinceramente, estoy convencido que no tiene capacidad intelectual para resolverlo, porque no está en la esencia del capitalismo, que tiende cada vez a concentrar y a enriquecerse más, y no tiene capacidad como tal para promover el bienestar general. No es el objetivo, pero lo podría hacer con los recursos que tiene. Me parece a algunos de ustedes que podría no hacerlo. Con los recursos que tiene Estados Unidos, podría hacer a favor de la humanidad y un mundo más justo. Claro, pero no es la política que tienen ellos, ¿eh? No, me parece que no piensan así, no es la costumbre. No. Es como decís vos, está en la esencia del capitalismo. Mandan tropas. Claro. Que yo sepa, las tropas no son para curar. No, totalmente. Norbert, nos tenemos que despedir lamentablemente porque ya estamos con poco tiempo, ya nos están pisando el programa que viene después de nosotros, así que te agradecemos mucho nuevamente la comunicación, tu predisposición para aclararnos este tema que realmente se tocó mucho la semana pasada. Siempre gracias a ustedes por permitirnos y por permitirme comunicarme y hablar y expresar algunas ideas, y como siempre, tiene que terminar el criminal bloqueo contra Cuba. Es inaudito, 60 años del bloqueo,
tratando de producir hambre, desesperación en un pueblo para que derrote a su gobierno. Tienen que aprender a vivir en libertad y respetar la autodeterminación de cada pueblo. El fin de bloqueo es el mejor gesto humanitario, uno de los grandes gestos que podría tener Joe Biden y el gobierno de Estados Unidos. El mundo lo necesita. Te agradecemos muchísimo, Norberto. Muchísimas gracias.